Hola, soy Judith Viedma, soy psicoterapeuta. ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este espacio y en este vídeo quiero compartirte algo muy concreto que veo cada vez más en consulta y que me llama la atención, que es esta forma de nuevo narcisismo emocional cuando alguien ha ido a terapia y utiliza, atención, esa información y la convierte en manipulación, la convierte en ese narcisismo donde puede aparecer ese sentimiento de sentirte más pequeña o simplemente de sentirte que está roto y que algo hay que empezar a ver. Hay algo muy importante que quiero dejar en la base de este vídeo y de este mensaje si resuena contigo esta situación y si estás empezando a ver este tipo de narcisa, que es el idealizar, el cuando una persona hace terapia, que pueda hablar de sus emociones, que pueda utilizar un lenguaje consciente, pero que en realidad lo que es más importante es que pueda tener la capacidad de tener responsabilidad emocional. Y esto es muy posible que no sea compatible o que algunas personas tengan esa capacidad de hablar de emociones, pero no tengan la capacidad de poder responsabilizarse emocionalmente de sus actos. Eso significa que aparece la nueva figura, el nuevo narcisismo, que utiliza el hecho de ir a terapia y muchas veces van mucho a terapia justamente para eso, para utilizar el lenguaje, la información, todos los mecanismos que aparece en un proceso terapéutico para poder utilizarla en el vínculo. Esto es un warning con mayúsculas, muy importante para que puedas empezar a detectar que simplemente cuando un vínculo y una relación, por más lenguaje consciente y por más lenguaje terapéutico que haya, no hay una capacidad de reparar y una capacidad de responsabilizarse de sus actos, es decir, del impacto que tiene sus actos y sus emociones y todo lo que se mueve en una relación dentro del vínculo. Entonces, que estamos delante de alguien que está utilizando ese lenguaje emocional para poder manipular. Cada vez es más sofisticado y en este vídeo lo que quiero darte es señales para que puedas utilizar tu propia sabiduría y también tu propio ojo y poder empezar a detectarlo. Sobre todo, hay algo que me gustaría compartirte, que es los espacios. Cuando conocemos a unas personas es fácil idealizar el hecho de que porque hablan de emociones y porque hay ese espacio que muchas veces estamos tan hambrientas y tan hambrientos de escuchar a alguien que se emociona, a alguien que puede hablar de sus profundidades, pero no sirve de nada esa emoción y esa capacidad de poder hablar si no hay sostén. Si te encuentras en un momento en el que necesitas sobre todo poner punto sobre la coma en este espacio, de decir qué me pasa con las relaciones y qué me pasa porque estoy empezando a detectar que algo muy parecido en patrones se repite una y otra vez, tienes una sesión informativa para que podamos valorar si mirarlo en profundidad es para ti. ¿Okay? Y ahora sí que sí, vamos a ello. Hay una forma muy concreta de detectar si este narcisismo emocional está pasando dentro del vínculo, dentro de una relación, que es ese sentimiento que te puede acompañar durante muchas veces y que no sabes ni siquiera describir, que es el sentirte pequeñita, el sentirte pequeñito, el decir, estoy exponiendo algo de mi vulnerabilidad, algo de lo que siento que para mí es importante, pero cada vez que lo expongo hay algo en lo que me siento culpable, en el que siento que no hay espacio y no hay una validación. Hay un juicio, hay un esto es tuyo y esto es lo que va generando esa figura del narcisismo emocional que va apareciendo y sobre todo es más sofisticado y es mucho más refinado el hablar, no por ejemplo de que esto es tu responsabilidad, como dice un narciso clásico o una narcisa clásica, sino que el narciso emocional te va a decir que esto es parte de tu herida, que quizás esto es parte de tus dinámicas de apego, porque también entiende de apego y se ha visto muchísima información sobre los apegos. Es decir, lo más sofisticado es que empieza a utilizar el lenguaje terapéutico, un lenguaje sin sostén y sin fundamento de poderlo enraizar en el cuerpo y en el sentir, y empieza a decirte que eso es tu responsabilidad. Cuando aparece ese lenguaje, ese vínculo, empiezas a sentirte que tú expones tus emociones, que en un vínculo no todo tiene que ser compartido, pero sí poder
ser aceptado sin invalidar al otro, sin invalidar a la otra. Y cuando esta manipulación entra desde ese narcisismo emocional, empieza a decirte que eso no tiene espacio de una forma elegante y sofisticada. Frases como, cuando te encuentras con frases como esto no es mi responsabilidad, esto es parte de tu herida, creo que te estás proyectando, eso es parte quizás de tu herida de abandono, ese es tu apego ansioso diciéndote cosas, significa que cuestiónate si está utilizando ese lenguaje para no asumir su responsabilidad. Y vuelvo a repetirlo, algo muy importante para empezar a detectarlo desde el primer momento y que puede ser una gran red flag, que es no sirve de nada hablar de emociones y que una persona tenga capacidad para hablar de emociones si no hay una responsabilidad de cómo sus acciones impactan en el vínculo, de cómo esto está empezando a aparecer una y otra vez. Y hay también una contradicción muy evidente que es que aparece muchísimas veces. Quiero tener una relación sana, pero esta persona cuando utiliza esta forma de manipulación está en una ambigüedad, no está relacionándose desde ese espacio sano, desde ese espacio sano entre comillas, desde ese espacio donde haya reciprocidad, algo de que yo doy y tú me das y esto es un va y vengo. Esa contradicción empieza a hablarte de algo que digo pero no hago. Y eso es una parte importante. El decir sin hacer es una infantilización, una manera de no hacerte responsable y de madurez emocional, que sobre todo esta forma de narcisismo va a empezar a utilizarlo para poderte hacer responsable. ¿Y cuál es el efecto que tiene todos estos mecanismos muchas veces en la persona que está con este tipo de manipulación enfrente? Que es que empieza a dudar de sí misma en algún momento o de sí mismo y que en algún momento empieza a preguntarse, ¿será verdad que yo tengo esta herida y que estoy demasiado rota por dentro y que me tengo que mirar? ¿Será verdad que estoy proyectando? ¿Será verdad que lo que hago en todo momento está apareciendo de una forma en la que tengo que mirarme algo? Es decir, te hace sentir que no hay un espacio para poderlo hablar sin necesidad de decirte, hey, esto míratelo y ves, por ejemplo, a terapia o haz tu trabajo porque esto no es mío. No hay un espacio de sostén. Eso es una parte fundamental que va a aparecer en cualquier narciso o en cualquier tipo de narcisismo emocional, que es no te puedo sostener, simplemente hazte cargo tú y espabilate. Y esta forma de espabilate sobre todo es muy adictiva o muy interesante para alguien, o muy atractiva también, para alguien que tiene esa sensación de haber aprendido a ganarse las relaciones, a trabajar por el amor y sacrificarse. Y va a ser un ciclo que se va a morder en la cola una y otra vez, porque en el momento en el que la persona no se hace responsable y te deja en el vacío emocional de decir, esto es tu problema, esto es tu historia, trabájatelo en terapia, porque no es mío, va a aparecer la dinámica de poderse esforzar en todo momento para poder arreglarse por dentro y poder trabajar en que ese vínculo sea más satisfactorio. Cuando en realidad, cuando hablamos de un vínculo que es la gran paradoja para poder estar de una forma recíproca, que una forma que no haya tanta relación de poder, es esa sensación de que podemos hablar de nuestras vulnerabilidades, podemos explicarnos qué pasa emocionalmente con nuestras profundidades y no nos tenemos que hacer responsables de los problemas de la otra persona, de las profundidades de la otra persona, pero sí hay un espacio para poder sostener lo que le pasa a la otra persona y simplemente tener en cuenta en qué momento quizás le estoy tocando algo que le duela mucho y voy a intentar no hacer más herida en ese lugar. Algo que es fundamental para detectar si ese trabajo en una relación saludable, en una relación consciente, como lo quieras llamar, es algo muy evidente, es que reconozco tu vulnerabilidad, reconozco tus heridas y primero no te dejo sola ni solo con las heridas, simplemente puedo sostenerlas cada vez que lo necesites, estoy aquí. Es un sostén, no es un me hago cargo, no es un té materno, no es un té paterno, es simplemente estoy aquí cada vez que lo necesites hablar si crees que este espacio o que yo soy la persona. Y luego hay algo que es fundamental, que te tiene que activar todas las red flags, al menos te lo recomiendo que te lo cuestiones, es cuando utiliza tu herida para sacártela en cara y para decir, es que esto te pasa porque tienes esto y esto y esto.
Hay algo que se rompe por dentro de una forma muy evidente cuando nuestras vulnerabilidades están utilizadas en la relación y en decirnos, bueno, esto te pasa por esto, ¿no? Y 4 señales para poder detectar este tipo de narcisismo emocional que responde también a una necesidad que estamos viendo cada vez más y más en este reclamo que muchas mujeres tenemos al frente, que es importante hablar de emociones y sobre todo es importante no cargar con todo el peso emocional en la pareja, con lo cual cuando podemos encontrar hombres que realmente pueden hablar de emociones, esto es algo súper atractivo y súper necesario. Ahora, ojo con las personas, con aquellos hombres y mujeres, pero sobre todo hombres, porque cada vez lo están utilizando más los hombres, de utilizar el hablar de emociones sin valorar si tienen esa capacidad de responsabilidad emocional y de sostén. En realidad eso es lo que realmente hace que un vínculo prospere, que un vínculo sea más igualitario. No me interesa entrar en un vínculo con una persona que puede tener una capacidad de hablar de emociones sin luego no puede sostener lo que significa el acompañar, el responsabilizarme de los actos. Así que estas 4 señales está para que puedas idealizar sobre todo, ¿no? Esa capacidad de encontrarte un hombre y que puedas decir, wow, qué increíble que pueda hablar de emociones, pero no se te olviden si aparecen algunas de estas señales para poder valorar si está utilizando ese lenguaje para poder entrar en un espacio de manipulación. ¿Ok? Aquí van las 4. Primera señal, utiliza el lenguaje terapéutico de una forma muy sutil para invalidarte. Lo que decíamos antes sobre todo es esto que te está pasando es porque tienes un apego ansioso, porque tienes un apego evitativo y no se hace responsable de su parte. Esto quiere decir que en el fondo está invalidando, está diciendo todo esto te pasa porque tú tienes esto, utiliza la información, utiliza el lenguaje, pero no puede sostener su parte de responsabilidad. Señal número 2. Esta persona nunca se equivoca del todo. Es decir, es tan típico del narcisismo, ¿verdad? Algo como estás exagerando, es que tampoco es para tanto, es que bueno, siempre hay una forma de justificar, siempre hay una forma de darle la vuelta, siempre hay una forma de minimizar antes que de nuevo asumir su parte. Señal número 3, se posiciona como el consciente o la consciente y tienes una sensación que empieza a parecer de ser bastante intensa, bastante emocional, bastante algo, porque en realidad él o ella se ha posicionado en un lugar de yo lo tengo, sé lo que me pasa, estoy más o menos resuelto, pero tú tienes muchas cosas que hacer, tienes muchísimo trabajo por delante. Ahí aparece una relación de poder donde no es tan agradable situarse y muchas veces es yo ya he mirado mis cosas, creo que es necesario que tú los mires. Y señal número 4, que quizás es la que más afecta a nuestra autoestima conjuntamente con las otras y algo que hace mucha mella en cómo nos situamos delante de la vida, en cómo le damos un sí a nuestros proyectos, a nuestra forma de decirle sí a una vida determinada. Y es que hay contradicción. Y es una contradicción donde te está diciendo, con su lenguaje terapéutico, con su lenguaje bien estructurado y bien terapeutizado, que quiere una relación saludable, pero en realidad lo que está teniendo es ambigüedad, es una forma de no responsabilizarse, es una forma no estable de relación. Con lo cual, en esa contradicción empieza a aparecer una duda muy importante cuando la persona empieza a dudar si esto es posible, porque hay una cosa que dice y hay otra cosa que hace. Hay una mella profunda cuando nos creemos este mensaje que empezamos a creer la gran batalla que hace un narcisismo emocional, que es quizás soy yo la que está rota, quizás soy yo el que estoy roto y tengo que empezar a mirarme muchas cosas porque algo tiene que estar fallando en mí. Empiezas a dudar si realmente lo que te está diciendo será verdad. Frases como esto habla más de ti que de mí, es que esto no quiero entrar porque corresponde a dinámicas que son de apego ansioso, son frases que van calando en nuestra autoestima y que van calando en nuestra confianza en la forma que tenemos de no solo de experimentar la relación, sino, vuelvo a repetir, de la forma de experimentar nuestra vida, la vida que nos hace tener sentido cada mañana. Cuando hacemos un trabajo terapéutico y miramos de frente qué están pasando con las relaciones, por qué me encuentro con determinados perfiles, hay algo muy claro que quiero plantearte, que es
no podemos evitar que en nuestras relaciones, en nuestras citas, en nuestro mundo relacional aparezcan personas que utilicen este lenguaje para manipular, que utilicen esta información terapéutica para manipular. Lo único que ofrece ese trabajo terapéutico profundo es darte las herramientas para no sostener más de lo suficiente a personas que están utilizando este paradigma ahora emocional, New Age, para manipular, ¿sí? Ningún proceso terapéutico con cara y ojos te puede salvar o te puede proteger de encontrarte con esas personas. Lo que sí que te puede dar son herramientas para, primero, no sostener más de lo necesario esto y que no llegue a afectar a las profundidades de tu autoestima, a esa vulnerabilidad que compartes y que en el fondo está siendo cuestionada y no está siendo sostenida. De nuevo, cuando aparecemos delante de una relación con una persona que está en este narcisismo emocional, parece un abandono profundo y una soledad donde no hay sostén. Hay este es tu historia, este es tu caso, ahí te dejo con todo. Y bueno, es oro cuando podemos encontrar esa manera de discernir, de diferenciar entre una persona que puede hablar de sus emociones y podernos cuestionar si hay responsabilidad emocional. Ese oro líquido para mí habla de libertad a la forma de vincularte y de libertad sobre todo a la forma de no sostener cosas que sean manipulativas y que tengan un profundo background, un profundo fondo de entrar en situaciones de abandono. Así que, ¿qué hacer delante de cuando empieces a detectar que hay este tipo de manipulación emocional tan sofisticada y a veces que tarda un tiempo en darte cuenta? Primero, escucha lo que dice, pero observa más lo que hace y guíate más por sus acciones que por sus palabras. Recordemos que este lenguaje sofisticado, terapeutizado y muy New Age tiende a hablar muy bien, pero los actos no dicen aquello, no dicen o no hacen, mejor dicho, aquello que dice. Así que créete más los actos, valora mucho más el acto que sus palabras. Escucha tu cuerpo. Hay una sensación muy evidente cuando puedes entrar en un espacio tranquilo contigo misma, contigo mismo y escuchas si hay una sensación de seguridad cuando estás con esa persona, si puedes sostener el espacio, si puedes sentirte que todas tus partes pueden ser aceptadas o no. Cuando hay un cuerpo que se contrae, cuando hay un cuerpo que puede sentirse seguro, hay una validación evidente que está funcionando en ese vínculo. Cuando hay una contracción, cuando hay algo que se tensa y que dice, aquí no me puedo mostrar, hay algo que te está diciendo que está pasando, que hay algo que hay que mirar. También es importantísimo que cuestiones tu tendencia sobre responsabilizarte de lo que pasa en la relación. Este es mi mensaje. No todo lo que pasa es tu responsabilidad. Hay parte de responsabilidad tuya, por supuesto, pero hay parte de responsabilidad que va a ser de la otra persona. Y si te cuestionas esta sobreresponsabilidad, si te sientes reflejada en lo que estamos escuchando, estoy compartiéndote en este vídeo, quizás lo que hay es una sobreresponsabilidad en aquello que está pasando en el vínculo. Así que cuestiónate si eso que está pasando en el vínculo es tu responsabilidad o también es parte de la otra persona. No todo lo que pasa en el vínculo es tu responsabilidad, ni arreglarlo ni sostenerlo. Y por último, nombra la incomodidad de eso que estás sintiendo y exponla. Tal como algo puede ser parecido a cuando dices esto, cuando dices que estoy proyectando esto, cuando estoy hablando de X, siento que me estás invalidando, siento que no tengo espacio para hablar de esto. Nombra eso que estás sintiendo y expon esa incomodidad. Normalmente cuando estés delante de una persona que utiliza esa forma de manipulación, de ese narcisismo emocional, va a no responsabilizarse de eso y va a querer huir. Cuando nombras la incomodidad, cuando puedes hacerte responsable y nombrar directamente que eso es lo que me está pasando, cuando dices esto y lo sigues repitiendo una y otra vez, tienes una realidad vincular muy importante delante para decir, ya te lo he dicho lo que necesito y te he dicho lo que estoy sintiendo y si esto no está apareciendo una y otra vez, quizás es que aquí no es.
Y para finalizar, espero que te haya ayudado este contenido, que lo compartas con todas aquellas personas que sientas que les interesa y sobre todo les va a hacer servicio esta información que cada vez más escucho en consulta, que es una especialización del lenguaje terapéutico pero sin sostén, algo que se está empezando a implementar y que puedas tener las herramientas para cuestionarte, para discernir hasta qué punto eso es manipulación o simplemente es algo que puedes abordar en la relación. Creo que es muy importante reconocer que los apegos es una parte fundamental de nuestra vida, apegos que cada vez hay una voluntad de que sean más sanos, de que sean más seguros, de que puedan entrar en ese vínculo recíproco, pero sin manipulación. Y esto es una parte importante. Cuando utilizamos los lenguajes, cuando hacemos terapia y vemos una persona que ha hecho terapia, no significa siempre y en todo momento que pueda hablar de emociones, que pueda sostener una responsabilidad emocional y que pueda estar presente, ¿sí? Muchas veces idealizamos lo que significa ir a terapia cuando en realidad la persona nos va a hablar con sus actos, nos va a hablar con esos hechos de realmente hay un sostén y hay una claridad con eso que me compartes, no solamente es una bonita palabra. Así que espero que te haya ayudado este vídeo. Gracias por estar en esta comunidad, por compartir, por estar presente. Y aquí aparecerá justo ahora en cartel por si estás en Barcelona o cerquita de Barcelona y quieres hacer un taller presencial donde podamos trabajar el sistema nervioso de una forma tranquila, relajada y sobre todo con mucha seguridad. Te veo en el próximo vídeo. Abrazo.